Gestión Cultural, el podcast, episodio número 87. Hoy hablaremos de algunas aplicaciones para la gestión cultural. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy, ya 21 de noviembre del año 2024, vamos a explorar un tema bastante fascinante para mí en lo particular, porque combina tecnología y cultura, ¿no? Aplicaciones culturales, aplicaciones para la gestión cultural. Estas aplicaciones obviamente han revolucionado la forma en que accedemos al arte. Ya no lo hacemos de manera, no como lo podían haber hecho nuestros abuelos o bisabuelos, que para poder apreciar una obra no plástica, por ejemplo, tenías que viajar kilómetros para ir a un museo y apreciarla. Hoy no, incluso podemos apreciarla mejor que nuestros propios abuelos, ¿no? O tatarabuelos, porque con los escáneres de alta tecnología podemos maximizar todas estas obras. Entonces, estas aplicaciones han revolucionado esta forma en cómo accedemos al arte, a la historia, al patrimonio cultural. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que lo ha hecho más accesible para todas las personas. Si estás buscando cómo aprovechar la tecnología para difundir o consumir contenido cultural, sin duda este episodio es para vos. Vamos a explorar cómo funciona algunas aplicaciones muy interesantes y algunos beneficios que te podría traer si lo aplicas para tu proyecto. Pero antes, te recuerdo que puedes inscribirte en nuestro diplomado en formulación de proyectos culturales en acultura.org/diplomado. Vas a poder aprender cómo estructurar tus ideas, cómo llevarlas a cabo, pero sobre todo, cómo poder ejecutarlo de manera sostenible, que ese es el punto central, ¿no? Acordate que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como acultura.org, tanto en Instagram como en LinkedIn. Ahí nos puedes preguntar mayor información sobre el diplomado o incluso te puedes ir e inscribir directamente, como te menciono, a acultura.org/diplomado. Todos los enlaces están en la descripción por si te interesa empezar este 2025 con el pie derecho y el pie izquierdo. Recordad que empezamos el 11 de enero, así que estamos ya un poco atrás, ¿no? Me emociona bastante porque solo hay 25 espacios disponibles y ya se agotó la tercera parte, así que vamos súper bien. Yo creo que lo vamos a llenar probablemente este mes, si no es que este año. Así que apresúrate a guardar tu espacio porque va a estar estupendo. Dicho esto, vamos al meollo del asunto de hoy, ¿no? ¿Qué son las aplicaciones culturales y por qué son importantes? Primero, una aplicación, ya te lo sabes, ¿no? Es una plataforma digital diseñada para promover, para difundir y facilitar el acceso a cierta información. Y estas aplicaciones usualmente se ocupan desde un celular, aunque también tienen funciones dentro de un ordenador, dentro de una computadora. Las aplicaciones para la gestión cultural o las aplicaciones culturales que ya vamos a ver, pues obviamente están diseñadas para promover, difundir y facilitar información que tenga un contenido cultural, un contenido artístico, un contenido histórico. Esto es un gran avance para la historia de la humanidad. En general, el Internet ha sido algo espectacular, ¿no? Un antes y un después para toda la civilización. Por un lado, porque ha democratizado el acceso a la cultura. Ahora las personas en áreas remotas, recónditas del planeta, tienen acceso a estos bienes y servicios culturales. O también recordar que hay personas con ciertas limitaciones físicas que tienen acceso a estos bienes culturales, ¿no? A estos contenidos culturales, a pesar desde donde se encuentren o las limitaciones que tengan. Y por otro lado es que estas aplicaciones tienen un componente de innovación sorprendente, ¿no? Podemos establecer formatos interactivos que enriquezcan la experiencia cultural. Recordemos que ahora ya no solo vamos a leer desde un libro cómo era ese patrimonio cultural, sino que podemos inmiscuirnos, podemos experimentar nuevas formas de cómo estas personas disfrutaban ese patrimonio cultural y por ende estas aplicaciones tienen un componente de innovación único. Así que si no has pensado, si te estás todavía masticando la idea, ¿no?, de poder transformar tu proyecto en una aplicación cultural o de hecho tú mismo desarrollar, ¿no?, un proyecto de aplicación cultural,
te animo a hacerlo porque esto es de verdad un verdadero ejercicio de democratizar la cultura y llevarle precisamente estos bienes y servicios culturales a toda la humanidad. Algunos beneficios, ¿no? Lo que ya hablábamos, la accesibilidad, horarios flexibles, o sea, yo puedo explorar un museo a las 2 de la mañana, yo puedo ir y comprar arte en galerías virtuales a las 4 de la mañana, ¿no? O puedo asistir a eventos que se están dando al otro lado del mundo y lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Esto es algo sorprendente. Y pero por otro lado es la propia inclusión, ¿no? Hay opciones para personas con alguna discapacidad y esto es sorprendente. Yo puedo ver una conferencia o por ejemplo, lo que les mencionaba en el Diplomado en Gestión Cultural, que lo estamos llevando ahorita, que por cierto llevamos más de la mitad, imagínate. Los sábados, pues tenemos clases en vivo, y en estas clases en vivo sincrónicas que le dicen ahora a los chavales, pues la clase tiene subtítulos en vivo, en directo, ¿no? Entonces alguien puede estarlos leyendo si tiene alguna dificultad auditiva o si precisamente quiere nada más leer los subtítulos y no puede estar escuchando. Eso es una gran ventaja que antes no se podía hacer, ¿no? Por otro lado está también la propia interactividad, ¿no? La tecnologías como la realidad aumentada, o los propios recorridos virtuales son experiencias únicas que solo se pueden llevar a cabo a través de aplicaciones culturales. Y por otro lado también, y que ya lo hemos hablado, es la propia gamificación, ¿no? El aprendizaje cultural a través del juego o de las dinámicas interactivas a través de estas aplicaciones se han revolucionado, ¿no? Han llevado a otro nivel y han marcado también un antes y un después en cómo disfrutamos los bienes y servicios culturales. Y por último, que tampoco es menos importante, es la propia difusión cultural. Vos le podés dar visibilidad a artistas y eventos culturales en general en plataformas de todo el mundo. Jamás en la historia de la humanidad los artistas y las artistas habían tenido el chance, ¿no?, de poderse presentar en cualquier parte del mundo. Y actualmente yo, por ejemplo, vaya a este podcast, si yo lo hubiera tenido en un programa radial en mi país, obviamente solo hubiera tenido el alcance a lo sumo, ¿no?, de mi ciudad o de mi departamento, pero hasta incluso llegar al radio en todo el país es algo bastante difícil. Ya no digamos que ahora estoy llegando a partes en España, en Argentina, en México, en Colombia. Era difícil, era impensable. Entonces, ahora si tenés una creación digital, puedes difundirte por todo el mundo a través de estas aplicaciones. Y de hecho, me estás escuchando a través de una aplicación, ¿no? Y que también aquí lo interesante es que puedes tener una conexión entre instituciones culturales y audiencias más amplias. ¿Por qué? Porque si haces una alianza con otra aplicación o con otra plataforma o con otra institución que esté en lo digital, podés aprovechar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace poco hicimos esa alianza con el Festival Selva Adentro para poderles promocionar el apoyo para que estas personas tengan un teatro digno, ¿verdad? Y fue gracias a las propias plataformas, ¿no? Fue gracias a una aplicación. Entonces, aquí también es curioso porque no significa que una aplicación, porque no lleva el tema cultural exclusivamente, no tenga un índole cultural, ¿no? De hecho, por ejemplo, Instagram nació como con la idea de poder difundir fotografías, ¿no? Y esto, quieras o no, es pues una muestra, una expresión artística que pues ahora se ha desvirtuado un poco la aplicación, pues, pero todavía mantiene esa esencia de compartir fotografías. Igual Twitter, ¿no? Ahora X, que era una especie de página de microblogging, ¿no? Y ahora todavía sigue siendo una página de microblogging, pero también ha evolucionado. Entonces, las aplicaciones pueden ser plataformas culturales siempre y cuando las usemos con ese fin, ¿no? Con ese propósito. Ahora, algunos ejemplos de aplicaciones que te pueden facilitar mucho la gestión cultural o te pueden dar algunas ideas y que he encontrado algunas maravillas, la verdad, y algunas que también ocupo de vez en cuando para poderme precisamente maravillar con todos los bienes y patrimonio cultural que existe en el mundo. Uno es el Google Arts and Culture, ¿no? Que creo que muchísimas personas ya lo habrán utilizado, que es precisamente el Instituto de Arte y Cultura de Google, en donde te ofrece acceso a miles de obras de artes, recorridos virtuales, análisis culturales, ¿verdad? Puedo ver piezas arqueológicas, obras de arte al detalle, ¿no? Y todo esto gratuitamente, ¿no? Es una plataforma de acceso gratuito y que tiene cantidades exageradas, extremas de contenido de muchísimos museos, de muchísimas galerías, de muchísimos
artefactos de patrimonio cultural es algo espectacular y la verdad es que es un aporte grandísimo el que le hace el Instituto de Arte y Cultura de Google. Ojo, también aquí todas las plataformas que voy a mencionar no me han pagado ninguna, ojalá, ¿verdad? Pero son joyas, ¿no?, que a veces uno va encontrando y creo que no se difunden entre la comunidad de la gestión cultural lo suficiente. Otro que es fascinante es Smartify, que se podría leer en español así, ¿no? Smartify, con Y al final. Smartify escanea obras de museo para obtener información detallada y hace recorridos de museos en varias partes del mundo. Lo interesante es que yo puedo escoger cierto tipo de recorrido en alguna ciudad del mundo y me puede decir qué espacios culturales hay ahí y yo mismo hacer un recorrido guiado por esta aplicación. Funciona como especie de video interactivo en donde me va narrando desde la entrada del lugar hasta lo que hay dentro, ¿verdad? Y qué historia hay dentro de ese espacio. La gran mayoría de contenidos está en inglés, pero hay muchísimo material en español también. Y es una forma de poder visitar muchísimos lugares de otras partes del mundo a los cuales obviamente no tenés acceso y de una forma guiada. Te recomiendo que le eches un vistazo porque es estupenda, ¿no? Smartify. Además de que si estás viajando y querés conocer algún lugar que pues no está en el mapa, no está en el radar o no está bien identificado, Smartify es posible una solución a este gran problema, ¿no?, que a veces se tiene, sobre todo al viajar. Por otro lado, en la propia plataforma de Patrimonios del Mundo de la UNESCO, que aquí funciona como una guía interactiva, ¿no?, de sitios declarados como patrimonio por la UNESCO. Lo puedes encontrar como World Heritage Sites o Patrimonios de la Humanidad y te va a salir esta plataforma que es estupenda porque es una enciclopedia de todos los patrimonios del mundo. Tiene muchísimas fotografías, algunos videos, algunas guías. Te dice cómo ha evolucionado la conservación de este patrimonio con los años, si está en peligro, por qué está en peligro, etcétera. Es una plataforma, una enciclopedia perfecta para todo el patrimonio de la humanidad y que si estás interesado en este tema puedes echarte un vistazo. No hay cientos de patrimonios de la humanidad y entonces podrías estar pues años, ¿no?, estudiándolos. Así que te lo recomiendo, es una plataforma bastante intuitiva y que es bastante práctica, sobre todo si quieres dejárselos a estudiantes o tú mismo estás estudiando patrimonio cultural. Otra aplicación que a lo mejor no te va a sonar del todo cultural, pero a mí me funciona mucho y creo que a la hora de hacer mapeos es bastante subestimada, es el propio Google Maps. Google Maps tiene opciones para poder identificar museos, sitios culturales, patrimonios, galerías, gastronomía local, etcétera. Al aprender a usar Google Maps te facilita poder encontrar estos espacios. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que Google Maps, al encontrar estos espacios, permite hacer una especie de microcomunidad alrededor de ese espacio. ¿Por qué? Porque yo lo puedo rankear, yo puedo hacer comentarios, puedo publicar fotos, puedo hacer sugerencias, publicar horarios, publicar cuándo va a estar cerrado, si hay alguna promoción, si hay algún evento especial. Esto es bien interesante. Sobre todo si vos tenés un espacio físico, ¿no? Para poder estar aquí, lo mejor es que vos abras tu cuenta en Google My Business, que esto, bueno, podría ser una charla para otro episodio. Pero si no, te recomiendo, ¿no? Busca en el buscador de Google My Business y te va a aparecer para poder crear un perfil gratuito dentro de Google y Google toma esta información para poder alimentar sus bases de datos. Entre esos el propio Google Maps, ¿no? Y aquí es una plataforma en la cual a veces, y me he dado cuenta, porque sobre todo muchísimas plataformas de geolocalización como Waze, por ejemplo, se alimenta de la información que existe en Google Maps y a veces los centros culturales, los espacios culturales no tienen actualizada su información en Google Maps. Eso provoca que, pues, al no tener muy buena información sobre horarios, sobre eventos, sobre el qué hacer, pues la gente no sepa muy bien, ¿verdad?, sobre ir a este lugar o no y lo termina abandonando. Entonces, yo creo que Google Maps es una gran opción, sobre todo por lo mismo, ¿no? Muchísimas aplicaciones de georreferencias la ocupan para poder proporcionar esta información a los usuarios. Así que si no lo has hecho, te recomiendo, ¿no?, hacer tu propio perfil de Google My Business, que lo podemos tomar en cuenta para otro episodio, ¿no?, del podcast. Pero Google Maps, incluso para si sos usuario,
te da una herramienta espectacular, ¿no? Para poder filtrar todos esos espacios culturales que aún no conocemos. De hecho, yo he encontrado muchísimos espacios, hasta hace poco que fue un viaje a Guatemala, me encontré un sitio arqueológico que estaba dentro de la ciudad de Guatemala. A mí me explotó un poco la cabeza y fue gracias al propio Google Maps, ¿no? Sabiéndolo usar, sabiéndolo filtrar, sabiéndolo navegar, puede ser una herramienta espectacular para cualquier persona que no solo está haciendo un viaje, sino que quiere conocer su ciudad, su propia ciudad en la que vive, o si vos tenés un centro cultural, puede ayudarte a mejorar tu imagen y obviamente recibir más visitas. Por otro lado, hay aplicaciones en donde podés vender tu arte y podés comprar arte, ¿no? Sobre todo que está relacionado con el diseño gráfico. Algunas aplicaciones que me imagino ya te conocerás, ¿no? Como Behance o ArtStation. Son aplicaciones muy interesantes en donde vos podés colgar cualquier tipo de arte gráfico, ¿no? Y la gente puede o comprarlo o comentarte o compartirlo o incluso contactarte, ¿no? Para conocer más. De hecho, ArtStation me parece una plataforma bien interesante porque también es una especie de academia, te enseña algunos trucos y utiliza mucho la gamificación para poder interactuar con los usuarios. Te la recomiendo si estás en el diseño gráfico o en las artes plásticas. Son aplicaciones muy interesantes. Behance, que se lee Behance con H intercalada, y ArtStation, que se lee ArtStation, ¿verdad? Como estación de arte. Son plataformas bastante buenas, bastante interactivas. Te puedes estar horas ahí si te gusta el diseño gráfico o las artes plásticas. Otra aplicación que es muy curiosa, muy bueno. Por un lado está GarageBand, que es una herramienta para personas que no son músicos, para personas que no están familiarizados con las plataformas de audio, pero que quieren empezar en ese mundo de la producción musical. GarageBand tiene muchísimos tracks ya hechos, ¿no? Para que tú los puedas usar, para que puedas curiosar, para que puedas practicar y además de que es una plataforma bien intuitiva. Aquí también recomendaría Audacity, que de hecho Audacity es la plataforma, el programa que ocupo para grabar este podcast. Como te digo, ninguna de estas plataformas me ha pagado, pero digo lo que a mí me ha facilitado y sobre todo porque Audacity es un programa de edición de audio bastante completo, quizás un poco más difícil que usar que GarageBand se escribe como GarageBand, pero Audacity, que se escribe así como se oye, solo que con Y al final, con Y, perdón, al final, Audacity, es muy completo, ¿no? Es un poco más complejo de utilizar, como te mencionaba, porque tiene más opciones, pero es gratuito, ¿no? Así que, ¿qué más querés? Es gratuito y la verdad, si vos le das a grabar, pues te va a grabar y ya está, ¿no? Tampoco es algo del otro mundo, ni necesitas un doctorado de la NASA, ¿no? Para poderlo usar. Así que son recomendaciones que te hago de aplicaciones gratuitas que podés usar si querés entrar en este mundo de la música o de la producción musical. Otras aplicaciones que a mí me parecen muy interesantes, muy buenas y que a veces no son utilizadas desde el mundo de la gestión cultural. Por un lado, Khan Academy, ¿verdad? Que creo que muchas personas lo sabrán, pero por si no, ¿verdad? Que son cursos gratuitos, que hay cursos bastante interesantes sobre historia del arte, sobre patrimonio cultural y que están enfocados a estudiantes, ¿no? De escuelas, de colegio o de los primeros años universitarios. Si sos maestro o si, por ejemplo, ¿no? Querés dar un curso sobre esto, Khan Academy te puede dar como esa guía de cómo hacerlo. Sin duda tú mismo puedes estudiar. Y otra que es muy buena es también Coursera, coursera.org, que se escribe así, no Coursera. Es una plataforma también de muchísimos cursos de muchas universidades del mundo, muy prestigiosos, y la gran mayoría de cursos son gratuitos. De hecho, muchos son gratuitos y para poder obtener un diploma o una certificación tenés que pagar, pero bueno, el conocimiento ahí está, ¿no? Disponible a tu alcance. Y es una plataforma que tiene exagerado en material de contenido sobre arte, sobre diseño gráfico, sobre aprender un instrumento musical, aprender de historia, aprender de patrimonio cultural, antropología, patrimonio inmaterial, tradiciones, etcétera. Podéis aprender incluso hasta otros idiomas. Te recomiendo muchísimo, yo lo ocupo bastante, coursera.org, para muchísimas investigaciones o si yo me quiero actualizar en algo. Entonces todas estas aplicaciones son buenísimas, ¿no? Sobre todo porque te dan como la pauta, te dan la idea de cómo lo puedes hacer, ¿no? Aquí si vos haces una aplicación
o estás pretendiendo llevar tu proyecto a una aplicación cultural, tenés que tener en cuenta que estas son grandes referentes de cómo se hace o precisamente de cómo han tenido éxito, a pesar de que no lleven el término cultural en específico, ¿no? Lo principal aquí, como siempre te he dicho, es definir tu objetivo, saber a quién le vas a llegar, porque así vas a poder diseñar una mejor experiencia para ese usuario. Y además aquí también, pues a veces las personas de la gestión cultural, pues no somos programadores, ¿no? Si por casualidad lo eres, pues enhorabuena. Pero si te falta esos conocimientos de programación, lo mejor es asociarte, ¿no? Con empresas o instituciones que tengan este conocimiento. Obviamente el futuro para mí es de las aplicaciones culturales, ¿no? Es una tecnología que es emergente, sobre todo esto, por ejemplo, realidad virtual, ¿no? La inteligencia artificial, que podríamos dedicar muchísimos episodios a la inteligencia artificial, la personalización que te menciono que tienen estas aplicaciones, de que yo puedo incluso, ¿no?, construir casi que una página web en el propio Google Maps de toda la información de mi espacio, y también la expansión global, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a esto. Es que esto creo que es lo más importante, la democratización del acceso a la cultura, que es, además de un derecho, algo que jamás se había visto en la historia y que creo que las personas de la gestión cultural debemos de abandonar la idea de que todos nuestros proyectos solo deben de ser locales o solo deben de ser consumidos para geográficamente el espacio local, sino podernos abrir a otros espacios de manera que el público que yo he segmentado en mi ciudad pues también ha de existir en otras ciudades, ha de existir en otros pueblos, en otras regiones, y yo también pues tengo ese deber, ¿no?, misionero cultural, de poder llegar a esos espacios. Así que hoy hemos explorado precisamente cómo las aplicaciones culturales están transformando este acceso y la experiencia de la cultura. Desde la propia accesibilidad hasta la interactividad, estas herramientas lo que te ofrece son un sinfín de oportunidades y sobre todo poder, como te menciono, acercar la cultura a las personas. Y ese es el punto central, ¿no? Y como siempre te he dicho, los proyectos culturales deben de estar basados en el beneficiario, en que las personas se van a beneficiar. No solo en nuestro sueño, ¿verdad? Sino que las personas puedan sentir que son parte de este proyecto. Así que pues nada, muchas gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Gestión Cultural del Podcast. Les recuerdo que está el Diplomado en Formación de Proyectos Culturales en acultural.org, pleca diplomado, para poderte inscribir, y en nuestras redes sociales que puedes tener más recursos, más información, sobre todo que estamos en Instagram y LinkedIn como Acultura.org. Gracias por acompañarme en este episodio, ¿no?, de Gestión Cultural del Podcast. Ya casi, ya llegamos, ya mañana es viernes, así que tomémonos el café y sigamos adelante. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.